¿Qué tal amigos? Bendiciones para todos. Les habla el profesor Fabián Espinosa y en esta ocasión te traemos un video tutorial que da continuación a lo que es la forma trigonométrica de un número complejo. Te invito a que veas los videos anteriores relacionados a este tema. Empecemos con el primer ejemplo tutorial. Expresar el número menos 1 más i en su forma trigonométrica. Lo primero que vamos a hacer es hacer la representación gráfica de este número complejo. Ahora vamos a proceder a graficar el número complejo. Tenemos entonces nuestro eje horizontal que recibe el nombre de eje real. Tenemos el eje imaginario que es el eje vertical. Y tenemos el número complejo menos 1 más i, que en este caso yo lo puedo representar como un par ordenado menos 1,1, donde el menos 1 es la parte entera de ese número complejo y el 1 es la parte imaginaria. Entonces vamos a dibujar la parte entera. Como la parte entera es negativa, yo la ubico del lado izquierdo del eje real. En este caso ubicamos el menos 1. Ahora voy a ubicar la parte imaginaria. Observemos que la parte imaginaria es 1 positivo. Como es positivo, va hacia arriba, entonces lo ubicamos de esa forma. Ahora trazamos nuestra componente vertical y nuestra componente horizontal que pasan por esos puntos que dibujamos, y donde coinciden, donde se intersecan ambas componentes es el punto que quiero, en este caso el punto menos 1,1. Ahora procedemos a dibujar el vector. Recordemos que para dibujar el vector partimos del origen del plano cartesiano y dibujamos un vector hacia el punto, que en este caso es el vector en azul. Seguidamente ahora vamos a encontrar el ángulo. Como observamos, este vector se encuentra ubicado en el segundo cuadrante, por lo tanto el ángulo es ese espacio en verde que vemos sombreado allí. Ese es el ángulo. Pero observemos algo. El ángulo que yo quiero es el ángulo que está en posición, que va desde la parte positiva del eje real hasta el vector. En otras palabras, el ángulo que yo quiero es ese ángulo que está en amarillo. Entonces el ángulo en verde me va a servir como referencia para encontrar el ángulo que está en amarillo. Recuerde que el ángulo siempre va de la parte positiva del eje real hacia el vector. Entonces aquí tenemos la resultante, que es el vector, que es el módulo de ese número complejo. Tenemos el cateto adyacente, que es menos 1, y tenemos entonces el cateto opuesto, que equivale a 1. Ahora, haciendo uso del teorema de Pitágoras, vamos a encontrar lo que es entonces el módulo de ese vector y su respectivo ángulo. Aquí tenemos la gráfica del número complejo. Ahora nosotros tenemos que encontrar el valor de r, el valor del vector, que en este caso es el módulo. Observemos que aquí se forma un triángulo rectángulo y utilizando el teorema de Pitágoras obtenemos lo siguiente, que r va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado. ¿Cuál es la parte real? La parte real es menos 1, más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Cuál es la parte imaginaria? 1. En el siguiente paso vamos a proceder a desarrollar la cantidad subradical. En este caso observemos que tenemos menos 1 elevado al cuadrado. Como tenemos una base negativa elevada a un exponente par, la respuesta es positiva. En este caso 1 al cuadrado es igual a 1. Más, y tenemos ahora entonces que 1 al cuadrado, que de igual forma es igual a 1. Ahora procedemos a sumar 1 más 1, que vendría siendo igual a 2. Entonces 2 representa el valor del módulo de ese número complejo. En el siguiente paso vamos a proceder a calcular el ángulo. Recordemos que el ángulo está determinada por la tangente inversa de la componente imaginaria entre la componente real. Entonces el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de la componente imaginaria. ¿Cuál es la componente imaginaria? 1 dividido entre la componente real. La componente real es menos 1. Ahora tenemos que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa y vamos a resolver la operación que está dentro del paréntesis. En este caso 1 entre 1 es 1 y positivo entre negativo da a menos 1. Ahora vamos a proceder a calcular la tangente inversa de menos 1. Utilizando la calculadora científica procedemos a encontrar la tangente inversa de menos 1. Recuerden que para activar la tangente inversa debo colocar la tecla Shift tangente. Ahí se activa la tangente inversa de menos 1. Eso va
menos 45 grados. Ok, aquí obtuvimos entonces que la tangente inversa de menos 1 es de menos 45 grados. Pero observemos que menos 45 grados es el ángulo que está sombreado en verde dentro de la gráfica. Ese es mi ángulo de referencia, ya que el ángulo que yo quiero es el ángulo que está en amarillo. Entonces, veamos cómo vamos a encontrar ese ángulo que está sombreado de amarillo. Por ejemplo, si yo tengo la gráfica y tengo la expresión que el ángulo es de menos 45 grados, que es el ángulo en verde, para yo encontrar el ángulo amarillo, yo debo expresar la fórmula que el ángulo va a ser igual a 180 grados y le voy a quitar esa partecita verde que equivale a 45 grados, ¿ok? Porque el vector está ubicado en el segundo cuadrante. Recuerden que si está ubicado en el segundo cuadrante, entonces a 180 yo le voy a quitar el ángulo. Entonces eso va a ser igual y hacemos la operación, la resta que aparece allí. 180 menos 45, eso es igual a 135 grados. Entonces 135 grados es el ángulo que yo quiero para que representa ese número complejo. Ahora, en el siguiente paso, vamos a sustituir los valores de R y el ángulo dentro de la ecuación o de la forma trigonométrica de ese número complejo. Recordemos entonces que el número complejo menos 1 más i está representado por la forma trigonométrica R multiplicada por el coseno del ángulo más i multiplicada por el seno del ángulo. Ahora simplemente vamos a reemplazar los valores de R y del ángulo dentro de esa forma trigonométrica. Entonces R equivale a la raíz cuadrada de 2 multiplicada por el coseno del ángulo. ¿Cuánto equivale el ángulo? 135 grados. Más i multiplicado por el seno del ángulo, que equivale a 5 grados. En el siguiente paso tengo menos 1 más i. Entonces esto va a ser igual a raíz de 2 multiplicado por cis de 135. Recordemos que cis yo lo puedo representar como el coseno del ángulo más i seno del ángulo. Entonces de esta forma hemos encontrado la forma trigonométrica del número complejo menos 1 más i. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video tutorial. Los invito a que se suscriban, compartan y le den like al video. Recuerden que si tienen cualquier duda me la pueden hacer llegar a mis redes sociales o a mi página web, que en la brevedad del tiempo les haré responder. Estuvo con ustedes el profesor Fabián Espinosa. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.